llamarlo, y las personas, ¿cómo se llama? Artisal Barrera Rockdown. Y los que sean los líderes, las personas que van a ser los líderes, sean las que me digan esto, cómo va a ser la organización, ¿listo? Como nosotros terminamos el 1 de septiembre, todavía prácticamente nos queda un pedacito de julio, agosto, todo agosto, y pues terminamos prácticamente el 1 de septiembre. Entonces la idea es que ya ustedes la otra semana ya me estén diciendo cómo va a ser la conformación de los grupos. Ojalá, bueno, todo lo coordinen o lo comuniquen también con el monitor, con la monitora en este caso. Nuestra monitora, Deimar, ha delegado la monitoría a Laura Camacho. Entonces, Laura Camacho nos va a colaborar con ese tema para que ustedes estén pendientes. Entonces, para que Laura, por favor, también esté pendiente que no se van a cruzar los nombres, que de pronto resulten dos grupos con el mismo nombre de comunidad. Bien, entonces el punto 4 dice, para iniciar el trabajo en grupo se deberá elegir un líder, quien será el encargado de abrir una carpeta en Drive que contendrá el material que recopilaron para la construcción del trabajo y el protocolo. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? La idea es que ustedes van a consultar, por ejemplo, si a mí me tocó la comunidad Pijao, entonces ustedes van a hacer un trabajo de indagación sobre la comunidad Pijao, ¿sí? Entonces ustedes van a abrir una carpeta en Drive y la van a compartir conmigo, la van a compartir con el correo electrónico, al correo electrónico que les acabo de dar, para cuando yo me reúna con ustedes, yo pueda tener acceso a esa carpeta y poder mirar cuál es la documentación que ustedes han recogido. O sea, el primer paso es que ustedes busquen información en la web. ¿Qué tipo de información? Pueden ser, por ejemplo, artículos, pueden ser tesis, pueden ser entrevistas, pueden ser blogs, todo ese tipo de información, porque valga aclarar, digamos, hay muy pocas investigaciones que se hayan hecho sobre nuestras comunidades. Incluso también existen planes de vida que las mismas comunidades han realizado. Esos planes de vida de las comunidades también les sirven. Entonces la idea es que ustedes, el primer paso es que hagan la indagación de todas las fuentes que más puedan, y las guarden en esa carpeta en Drive, ¿sí? De tal manera que yo pueda tener acceso y poder mirar qué fuentes están ustedes o qué fuentes han conseguido. Entonces dice, bueno, dice, para iniciar el trabajo, en grupo se deberá elegir un líder, quien será el encargado de abrir una carpeta en Drive que contendrá el material que recopilaron para la construcción del trabajo, perdón, y el protocolo, de tal manera que todos los integrantes puedan trabajar en ese espacio alojando información y redactando el protocolo. Entonces allí va a haber dos cosas. Una es toda la información que ustedes recolectaron sobre la comunidad, y segundo, el protocolo, que es el documento donde ustedes ya van a trabajar. Creo que ese también se los hice llegar, no, si no estoy mal. De todas maneras, ya ahorita miramos cuál es el protocolo. Entonces, vamos a tener una primera asesoría grupal. Yo les voy a poner los horarios. Dice, cada grupo acordará una reunión por fuera de clase para mostrar el primer avance de la búsqueda de información y de la elaboración del protocolo, que será del 27 al 31 de julio, pero que será por fuera de esta clase, ¿sí? O sea, vamos a tener esta clase, pero aparte de eso vamos a tener como una asesoría, es decir, donde yo me encuentro con el grupo, y con el grupo lo que hago yo es mirar cómo van trabajando y los voy orientando a las preguntas que tengo. Entonces, del 27 al 31, la idea es que en horarios extra clase podamos tener una primera reunión con los grupos para mirar cómo van. Luego viene una segunda asesoría grupal, que sería del 10 al 14 de agosto, donde ya tienen que haber unos avances ya, digamos, bueno, el 27 al 31 son los primeros avances, del 30 al 14 prácticamente ya tiene que estar un 90% terminado el documento. Allí entonces también habrá una segunda asesoría por grupos. Punto 7, y vamos a hacer unas socializaciones que se van a realizar. Vamos a hacer 12 socializaciones por día. Habíamos dicho que para hacerlo por Facebook Live, pero vuelvo y les recuerdo, Facebook Live nos va a ver todo el mundo, incluso nos van a ver por fuera, de tal manera que esto exige que las 5 personas que van a presentar las comunidades tienen que estar bien preparadas, porque todo el mundo los va a escuchar, ¿sí? Entonces no pueden salir con cualquier cosa, con improvisaciones, cero improvisación, eso no puede existir. Ustedes ya tienen que
que tener un buen trabajo, pueden hacer presentaciones en PowerPoint, pero la idea es que ustedes no vayan a salir con cualquier cosa. Esto es una, digamos, es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, la idea es que se pueda transmitir por Facebook Live y por la emisora de la Universidad Colombiana. ¿Listo? Entonces se va a socializar 2 grupos por día. Yo en su momento, antes de la fecha del 24, sacaré el horario de quiénes van, quiénes en qué momento van a hacer esa socialización. Aquí en este documento también van a encontrar las bases de datos. ¿Qué son bases de datos? Creo que yo no sé si yo ya les había explicado esto. Son espacios en la web, son como una especies de bibliotecas en las cuales ustedes pueden consultar la bibliografía especializada. Entonces, por ejemplo, ustedes, aquí hay, estas son libres, ustedes pueden entrar y entonces, bueno, hagamos el ejercicio. Yo busco, entro acá, creo que cielo, bueno, cielo sí. Cielo, entro acá a cielo y en cielo coloco, por ejemplo, comunidad Pijao. ¿Sí? Entonces le doy aquí y él automáticamente me va a sacar, mostrar 15, me va a sacar de Internet Recepción, Pijao, Comunidad. Bueno, está en inglés. Yo no sé si yo les dije a ustedes cómo hacer si el documento estaba en inglés. ¿Recuerdan o no recuerdan? No, ay, No, profe, yo la verdad no recuerdo. Sí. Pues yo sí me acuerdo. Sí. Bueno, voy a hacer el recorderis entonces. ¿Qué hacemos? Nos vamos acá al espacio y entonces abrimos en Google Chrome, ¿no? Entonces abrimos el traductor, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es, ay, ¿dónde está? Se me perdió. Espéreme, se me perdió. ¿Dónde está el documento? Acá. Entonces, este es el documento. Lo que hacemos es descargarlo, ¿no es cierto? Lo descargamos. Aquí está, bueno, está en inglés, lo descargamos en PDF. Yo lo voy a guardar, en este caso, archivo, guardar. Ven, voy a descargar, todavía no lo he descargado. Lo voy a guardar aquí en escritorio, ¿sí? Lo voy a guardar, ¿no es cierto? Entonces lo tengo en escritorio. Aquí entonces me vengo a traducir, entro a traductor de Google, me vengo acá y le digo que voy a traducir un documento, selecciono el documento, lo busco, lo tengo acá en escritorio en PDF, en PDF, convocatoria, acá creo que es este, entonces le digo que abrir. No, este era otro, dinámica, no, perdón, este es otro. Venga, que acá tengo uno en inglés, acá arriba tengo uno en inglés, para no devolverme porque no me acuerdo entonces dónde lo guardé. Acá está, este documento está en inglés. Teaching and Learning with Mobile, bueno, entonces le doy a abrir y entonces acá le digo que de inglés me lo traduzca al español y le digo que lo traduzca, ¿sí? Entonces él automáticamente me lo va a traducir y yo lo puedo leer aquí, ¿sí? Enseñanza al aprendizaje con dispositivos móviles y puedo leerlo acá, ¿sí? Así es como yo puedo traducir los documentos porque me van a aparecer documentos en varios idiomas, ¿perfecto? Entonces, ¿listo? Eso es la búsqueda en bases de datos. Y así con todas estas que están aquí, ¿listo? Los repositorios, ¿qué son? Los repositorios son las páginas de las universidades donde aparecen todas las tesis de grado y también van a aparecer artículos. Entonces, también allí podemos meternos. Miren, yo les busqué algunos repositorios de unas universidades, pero ustedes pueden buscar repositorios de cualquier universidad. Ponen, por ejemplo, repositorio Universidad del Quindío y entonces allí les va a aparecer también para que ustedes puedan indagar en varias partes. Esas son las bases de datos, ¿no? Donde ustedes pueden buscar. La idea es que ustedes construyan la historia de esa comunidad a partir de los siguientes ejes que voy a poner. Primero es como la ubicación,
geográfica. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están ellos ubicados? Segundo, un poco de la historia de la comunidad, ¿ya? Un tercer punto sería cuáles serían sus costumbres. Y la cuarta, cuáles serían sus problemáticas actuales. Listo, serían esos 4 puntos. Son 4 puntos a desarrollar en ese trabajo y son aproximadamente, tienen la posibilidad de hacerle un trabajo en 10 páginas, ¿perfecto? Entonces, en 10 páginas van a hacer ese trabajo. La nota, entonces, del curso va a consistir en 2 notas. Una primera es la entrega de ese trabajo, ¿sí? Vamos a entregar el trabajo y la segunda es la socialización de ese trabajo. ¿Listo? Esas son las 2 notas. Entonces, repito nuevamente cuáles son los ejes que se van a trabajar o que van a estar inmersos dentro del trabajo que ustedes tienen que presentar. Uno primero es la ubicación geográfica de la comunidad. Segundo, la historia de la comunidad. Tercero, las costumbres. Y cuarto, las problemáticas actuales de esa comunidad. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? No, profe, ya he entendido cómo para también traducir textos, pues, según la base de datos si se encuentran así. No te escuché, Juan Camilo, perdóname otra vez que te escuché entrecortada. ¿Me puedes volver a repetir? Sí, profe, sino que la señal está como mal acá donde yo vivo. Ok. Sino Profe, una que duda. pues, sí me quedó entendido ya cómo traducir los textos según la base de datos para Digamos que poder me toca. encontrar sobre lo de la comunidad. Listo, perfecto, Juan David, perfecto. Listo. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que tiene que ser necesariamente de artículos científicos porque yo estaba indagando sobre eso y encontré información en el Ministerio de Cultura, en la misma página de la comunidad que me tocó a mí, tienen una página en internet, entonces también me he estado viendo de eso. Entonces no sé si era necesariamente de artículos Es científicos. lo que yo te digo, o sea, ustedes se pueden valer de artículos científicos que van a buscar en las bases de datos, pero si no encuentran, la idea es que también busquen en páginas, en los blogs que sacan las mismas comunidades, o la información que tiene el ministerio, los ministerios, o los mismos planes de vida que tienen ellos. O sea, la idea es que ustedes puedan buscar múltiples fuentes, ¿sí? No solamente las científicas, sino también las que ellos mismos producen. Está bien. Incluso pueden buscar videos de entrevistas que se le hacen a comunidad o videos de trabajos que hacen otros en esas comunidades. Todo ese material les puede servir para ustedes construir las respuestas a esas 4 preguntas. ¿Listo? Lo importante es que el material que ustedes consigan les ayude a responder esas 4 preguntas. Y que lo sepan citar, ¿no es cierto? Porque la idea es que ustedes sepan citar las fuentes. No me vayan a citar una fuente www tal cosa, no, porque hay unas normas de citación. En este caso, yo les aconsejaría o pongámonos de acuerdo en utilizar las normas APA. Entonces, normas APA de citación bibliográfica, ¿no? Pues que eso es una cosa, a normas APAs que tiene que tener la estructura de un trabajo, no, yo no quiero eso, lo que quiero son las normas de citación bibliográfica, eso es lo que yo quiero que se vean reflejadas. ¿Listo? Entonces, esos son los 2 aspectos que vamos a trabajar. ¿Listo, chicos? ¿Claro? Profe, una Sí, pregunta. profe. ¿En qué nos vamos a basar para hacer el protocolo? ¿O usted llamando envió esto? Sí, yo ya mandé el protocolo. Espérenme un segundo, yo lo busco aquí. Creo que se los mandé acá, si no estoy mal. Espérenme un segundo. Yo miro a ver si lo tengo por acá. Espérenme. Vale. O creo que no lo tengo. Protocolo, es este. También. Y otra pregunta, profe, la indagación es, digamos, un ejemplo de que empezaron o sea, de sus inicios, todo cómo se ha avanzado, también se Sí, pueden meter cosas jurídicas si son reconocidos, muy todo clara. eso.
Claro que sí, porque allí en la parte de donde dice su historia, donde dice costumbres, problemática, claro que sí. Ustedes son los que determinan al interior de esos es historia qué temas van a tocar, ¿sí? O sea, van a elegir como unas categorías al interior del tema el tema grande es historia de esa comunidad y entonces ahí ustedes van a elegir, ah, bueno, nosotros queremos hablar dentro de la historia, encontramos estos subtemas, entonces vamos a hablar de esos. Ustedes mismos son los que determinan esas subcategorías. Ah, listo. Entonces, miren, aquí está el protocolo, ese es el protocolo. Acá estarían los nombres de cada uno de ustedes. Ah, mire, aquí está. Ah, bueno, acá están los ejes. Acá creo que le agregué hasta uno más, hasta uno más. Aquí están los ejes que deben trabajar: ubicación geográfica, contexto histórico de la comunidad, problemáticas actuales de la comunidad y referencias consultadas, ¿no? Aquí está. Esto. Entonces aquí, y ustedes le ponen un título, de acuerdo a lo que ustedes encontraron, le ponen un título atractivo al trabajo que ustedes van a hacer. Eso ya hace parte de la creatividad de ustedes, pero el título debe estar relacionado con la información que ustedes encontraron de la comunidad, ¿sí? ¿Preguntas? No, señora, ya me quedó claro. Listo. Voy a conectar el computador un segundo. Profe, yo tenía una pregunta. Neymar. Aparte de lo que manejamos sobre las pedagogías solidarias, el tema de todo lo que se habló, entre esas, ¿también se va incluido algún informe o solamente se basaría en el trabajo que vamos a realizar pues con el protocolo que estamos mencionando ahora? Solamente el trabajo de protocolo, porque es que Neymar, la idea era, y eso es lo que realmente vuelvo y repito, no me deja de doler en el alma, porque este proyecto nace porque ustedes lo pidieron, ¿sí? Y al final ver que solamente asisten 5 personas, pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces, el programa de radio sigue continuando, el club se acaba porque con 5 personas es imposible, muchas veces somos más los ponentes que los mismos estudiantes. Entonces, el cineclub ya no tiene sentido, porque el sentido lo dan, son ustedes, ¿sí? Porque para sentarnos los ponentes a hablar, pues muy rico, eso lo podemos hacer y lo hacemos constantemente, pero la idea es poder compartir con ustedes. Y como ese espacio cada vez fue disminuyendo hasta llegar como 4 o 5 estudiantes, entonces realmente para mí no tiene sentido sostenerlo. Entonces se acabó el cineclub. Y continuamos con la historia de las pandemias en la radio, pero ya lo vamos a hacer porque hay un público que le ha gustado, increíblemente más, no es tanto un público estudiantil, sino es un público por fuera que ha estado interesado y que ha hecho como el seguimiento. Entonces nosotros vamos a continuar con ese trabajo. Ya queda digamos, al criterio de cada uno de ustedes si quieren seguirlo, si no lo quieren seguir, pero no va a ser una condición que se vaya a ser evaluada para que ustedes pasen o no la nota, ¿sí? Como lo habíamos acordado inicialmente. Porque la idea inicial era de que ustedes participaran en esos espacios, escucharan el programa de radio y al final entregaran un informe. Pero como no se dio esa posibilidad, entonces por eso estamos replanteando la situación. ¿Listo? Sí. Entonces yo apago acá o si no nunca me van a dejar. ¿Listo? Alguien creo que entró, muestre a ver. Listo. Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces vamos hoy a ver un temita un poquito corto. Que es uno de los, digamos, uno de los primeros temas. Si ustedes recuerdan, nosotros antes de que entráramos en cuarentena, nosotros hablábamos un poquito de qué era la región, ¿sí? Primero iniciamos hablando de qué era la región, llegamos como a una conclusión grande en el sentido de que establecimos que la región era una construcción, digamos, que se hacía a partir de un territorio, ¿no es cierto? Y que ese término región ha sido utilizado
para concebir el territorio de diferentes maneras, concebirlo desde el punto de vista económico, político, social, etcétera, y que la manera como puede concebir el Estado en la región y como puede concebir una comunidad en la región puede ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, y hablamos también de la existencia de los estudios a nivel histórico de lo que es la región, porque pues es una unidad académica que poco ha sido estudiado, casi siempre estudiamos son las ciudades centro o los países importantes, pero las regiones poco han sido exploradas en su historia, entonces ya hay una nueva ola a nivel de la historia que se llama la historia regional, que lo que quiere es precisamente ocuparse de esa historia. Lo que ustedes van a hacer con su trabajo, que van a presentar y que van a socializar, es historia regional, que es una historia que corresponde aquí al territorio en el cual nosotros habitamos. Entonces esa fue como la primera clase. Luego en una segunda clase hablamos sobre los términos del tiempo, ¿sí? Recuerdan que dijimos que el tiempo también es una construcción, que la manera como nosotros dividimos el tiempo o sea, y que es una condición necesaria para el ser humano, hablar del tiempo, que lo concibamos de diferente manera, que de pronto algunos utilicen los animales para ponerle nombre a los meses o nosotros les tengamos otros nombres diferentes, o que algunas comunidades como los judíos tengan otras fechas para referirse a este momento. Pues eso no quiere decir que ellos o nosotros estemos mal, simplemente cada cultura, de acuerdo a su contexto histórico, a sus necesidades, establece una forma de ver el tiempo y que nosotros como hemos asumido una noción de la cultura lineal, por eso hablamos de pasado, presente y futuro y creemos que lo que sucedió atrás nunca se va a repetir, pero hay otras culturas que creen que el tiempo no es lineal, sino es cíclico, que todo se repite, siempre andamos como en un ciclo en el cual, digamos, hay momentos que se repiten todo el tiempo. Entonces, eso depende, digamos, de las culturas. En el caso nuestro, nosotros heredamos esa noción del tiempo lineal. Y eso entonces ha implicado que la historia y la manera como nosotros contamos los hechos históricos también sea de manera lineal, ¿sí? Que es precisamente la forma como nosotros vamos a asumir ahorita la charla que les voy a dar. Entonces, esas han sido como las dos únicas clases que podemos abordar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar un poquito digamos, antes de llegar a la región, es hacernos la pregunta. Voy a mostrar acá una presentación en PowerPoint que tengo acá. Vamos primero, quiero hablar primero de cómo llegan los primeros pobladores aquí a América, para empezar a hablar de todas esas comunidades, porque esas comunidades tienen un origen, las comunidades de las cuales nosotros vamos a hablar. Entonces, tendríamos que hacernos la primera pregunta, bueno, ¿y de dónde vienen ellos? De pronto ustedes tienen un poco la historia de ellos, es una historia que, digamos, está todavía sin contar, tiene muchos vacíos, pero vamos a tratar como de mirar quiénes fueron esos primeros pobladores y cómo es que se forma, cómo es que llega la población aquí, ¿no? Entonces, frente a eso tenemos hipótesis hasta el momento, no hay unas teorías que sean concretas, sino simplemente tenemos hipótesis que parten de, digamos, de haber encontrado una serie de, digamos, de vestigios que la manera como las personas la leyeron hacen que se interprete de cierta manera esa llegada a esos primeros pobladores a América. Pero antes de eso, antes de hablar, quisiera mostrarles a ustedes, aquí tenemos los dos continentes que conocemos, ¿no? Como los conocemos nosotros hoy en día. Tenemos el continente americano, el continente africano, continente europeo, Asia, ¿sí? Resulta que al parecer no, la Tierra está dividida como si nosotros cogiéramos un huevo y lo partiéramos, está dividida, está fragmentada, o sea, la Tierra no es digamos, una esfera sólida, sino que es una esfera fragmentada. Esos fragmentos se denominan placas tectónicas, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, tenemos un fragmento, este fragmento que está aquí, es un fragmento, una placa que se llama la placa euroasiática, tenemos otra que es aquí, que se llama la placa de Filipinas, la placa pacífica, la placa australiana que viene así,
¿sí? La placa africana, que cubre casi toda África, la placa de Sudamérica, que también la cubre a ella, la placa de Nazca, la placa pacífica y la placa norteamericana. Esas placas están en constante movimiento, se chocan, cuando algunas veces se chocan, una se choca con la otra sube, en algunos momentos se chocan, otras bajan. Entonces, esa dinámica ha sido de siempre, desde que la Tierra se formó, la Tierra ha tenido esas placas y esas placas han hecho que surjan montañas, que surjan abismos, que surjan superficies terrestres del agua, etcétera. Es decir, nuestro planeta Tierra está en constante cambio. Posiblemente de aquí a muchos millones de años, esto que nosotros vemos aquí, por lo que uno puede ver, se convierta en un desierto. Anteriormente, si nosotros miramos, por ejemplo, buena parte de la zona del Caribe, incluso si hablábamos, por ejemplo, se me olvida, en la zona del Caribe estaba hundida, ¿sí? Y muchas partes de Colombia estaban hundidas, ¿bien? Por eso es que muchas veces se encuentran restos de animales que pertenecían al agua y que uno diría, pero ¿por qué sucede esto? Y es precisamente por esas modificaciones de nuestro territorio, modificaciones que no pueden ser de manera visible a los ojos del ser humano porque se necesita que exista un tiempo bastante largo que va mucho más allá de la vida y de la existencia del hombre. Entonces, voy a mostrarles inicialmente, hay una teoría que dice que todos estos continentes estaban unidos en uno solo, que es este que se denomina la Pangea. Sí, como ustedes lo pueden ver, si ustedes tienen un ojito más agudo, aquí está Norteamérica, acá está Sudamérica, aquí está África, está Europa, está todo lo que tiene que ver con Oceanía. Es decir, esas placas tectónicas anteriormente estaban todas unidas y conformaban un solo continente que se llamaba la Pangea. Quiero mostrarles un pequeño video para que ustedes miren cómo es que se da esa separación. Y allí en este video también explica las capas de la Tierra, porque este proceso del desplazamiento de las placas tectónicas es necesario entenderlo en la medida que se entienden el movimiento de esas placas tectónicas. Entonces voy a mostrarles el video. ¿Ustedes me dicen? Si lo escuchan. Dicen que los farallones del Citará ocultan el mejor café. Descubre el misterio de Matiz en casa. Nuestro planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y a simple vista los continentes que la conforman parecen haber ocupado siempre la misma posición, pero no es así. En 1912 el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que en el pasado los continentes se encontraban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Hace unos 200 millones de años habrían empezado a fragmentarse hasta formar los actuales bloques continentales, que fueron desplazándose lentamente hasta ocupar su posición actual. Uno de los argumentos más fuertes de Wegener era que los bordes de los continentes tenían formas que encajaban como un rompecabezas. Ello fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos encontrados en dos continentes muy distantes entre sí, que le permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. Esta teoría fue rechazada por los científicos de la época, pues no se pudo explicar qué fuerzas eran las que empujaban a los continentes ni cómo se producían. Ello no fue posible hasta la década de 60, con el desarrollo de la tectónica de placas. Según esta teoría, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas, que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Para comprenderlo mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6.000 grados centígrados. Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2.900 kilómetros.
Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1.300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos. Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años,
La placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. En conclusión, el estudio de la tectónica de placas es fundamental, pues explica, entre otras cosas, la formación de las cadenas montañosas continentales y submarinas, la distribución geológica de la actividad sísmica y volcánica, permitiendo el estudio de los riesgos asociados a ellas. Bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas frente a esto? Frente a las placas tectónicas. Más o menos les da a ustedes idea de cómo es que la Tierra se ha transformado durante miles de millones de años. Esto no es de años, sino de miles de millones de años. ¿Bien? Bueno, entonces, espere que voy a mirar qué me escribieron. Porque no quieren hablar conmigo. ¿Qué hacemos con ustedes que no quieren hablar conmigo? Muestra, a ver, me están escribiendo. Entonces dice así. Sí, profe, ok. Gracias, María de los Ángeles. Bien. Listo, entonces ya hemos mirado cómo es que surgió Pangea, ¿no es cierto? Que es el único, un solo continente. Pan es todo, pan, todo, ¿sí? Pangea. Entonces, se cree a partir de, digamos, de estudios que se han hecho sobre el movimiento de esas placas tectónicas, que en algún momento, y también de los vestigios que se han encontrado, que en algún momento toda esa masa de la Tierra que se encuentra en estos momentos en la superficie, alguna estaba hundida, ¿sí? Otra surge, pero se encontraba toda consolidada en una sola masa que se llamaba la Pangea. Ahora, eso nos lleva a entender de que la historia de la naturaleza o la historia de la Tierra es mucho más larga que la historia del ser humano. Aquí yo les traigo este cuadrito, no sé si la puedan ver muy bien, pero aquí están todas las épocas, si vamos a mirar, la adeana, la arqueadeana, la protozoica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica, todas estas son, digamos, las eras de formación de la Tierra en la cual algunas especies habitaron. Por ejemplo, aquí tenemos la especie de los dinosaurios, que es la que más conocemos nosotros, que vivió en el tiempo de la era mesozoica. Transcurrieron millones de años para que todas estas eras se pudieran dar, y el hombre aparece ya es a lo último en el periodo que va a ser denominado como el periodo del cuaternario. Miremos, es decir, la historia del hombre comparada con la historia de la naturaleza es algo muy chiquitico, es decir, nosotros en torno a esa historia de la naturaleza aparecimos hace muy poco en la Tierra, ¿sí? Entonces, a pesar de que nosotros podamos hablar de los griegos, todo lo que quiera, es una historia muy pequeñita si la comparamos con la historia de la naturaleza, ¿sí? Son miles de millones de años, estamos hablando de la historia de la naturaleza. Entonces, el hombre va a aparecer en la época del cuaternario, ¿ya? Existen también muchas teorías sobre cómo es que se produce la vida del hombre específicamente, y la vinculan a partir de la aparición de unos primates y a partir, digamos, de la teoría de la evolución, que también pues tiene muchas discusiones. Pero más que nosotros meternos aquí un poco en ese dilema, lo que quiero yo es que miremos cuáles son las teorías del poblamiento de América, es decir, cómo se cree que llegaron o llegó a habitarse a América, porque teniendo un poco aclarado eso, o un poco dándole un vistazo a esto, podríamos mirar todas las culturas que estaban aquí cuando llegan los españoles, de dónde es que vienen. Entonces existen muchas teorías, vamos a mirar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos a Florentino Meguino. Florentino Meguino decía que los indígenas de América, se habían originados aquí. Su teoría, de hecho, se llama la teoría autóctona. Él lo dice porque él trata como de comprobar algunos restos que encontró con restos de otras partes, y dicen que de todas maneras hay diferencias y que por lo tanto el hombre americano se origina aquí mismo, ¿no es cierto?
Alex Drilka, él va a cuestionar un poco la teoría del origen autóctono y va a establecer que el hombre viene de Asia, ¿sí? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es que llega de Asia? Él va a hablar de que todas las culturas tienen un mismo origen común. Se va a referir al término raza, que es un término pues, que en su época estaba, digamos, muy de moda. Hoy en día sería un poco difícil hablar de razas porque existen muchas mezclas. Nosotros ni siquiera podemos decir que somos una raza porque somos producto de una mezcla entre indígenas, afros, blancos. Entonces hablar de razas, y si vamos a mirar la historia de los pueblos europeos, chino, todos ellos también han tenido procesos de invasiones que hacen muy difícil poder hablar de razas, ¿no? Pero en esta época se concebía y se hablaba de las razas y se creía que existía una raza pura, es decir, como unas comunidades que nunca se habían mezclado con otras. En este caso, entonces, para Alex Drilka, digamos, el hombre venía de un mismo tronco, venían de Asia, ¿sí? Y de Asia viajan a América. ¿Cómo va a explicar ese viaje que van a hacer esas personas? Porque en este periodo no había caballos, no había transporte, no había ningún tipo de, digamos, de vías que les permitieran hacer un desplazamiento fácil. Las embarcaciones de pronto que había, para él eran embarcaciones que no podían de manera fácil llevarte de un continente a otro. Entonces, él va a hablar de la glaciación del Cuaternario. Él va a decir que en el Cuaternario se presenta una glaciación que hace que esta parte que comunica a Asia con América, que era océano, que era agua, se convierta en hielo, de tal manera que se convierte en un camino natural que permite el desplazamiento de las poblaciones que estaban aquí en Asia hacia América a través de este estrecho que es el actualmente denominado como el estrecho de Bering. Entonces, repito nuevamente, esta parte que hoy en día es agua, cuando se da la era de la glaciación del Cuaternario, se enfría, el agua se enfría, se convierte en bloques de hielo y en bloques de hielo solidificado, y esto permite que las poblaciones se puedan trasladar de un continente a otro hasta llegar a su poblamiento. Es de esa manera que Alex Drilka va a explicar cómo es que la población de Asia va a llegar a América, ¿sí? Acá entonces tenemos un ejemplo visual. Tenemos aquí el estrecho de Bering, tenemos a Asia y América separada por el océano, pero en el Cuaternario surge la solidificación del agua y esto permite entonces que haya un camino natural con el cual se pueden desplazar las comunidades. Y aquí lo tenemos mucho más cerca, el estrecho de Bering, ¿sí? Y esto no solamente va a permitir que se desplacen poblaciones o comunidades humanas, sino que también va a haber un desplazamiento de los animales, ¿sí? ¿Por qué lo dice él? Porque él va a comparar algunos animales que existían en ese momento en Asia y se va a dar cuenta que también hay algunos que existen acá. Y la única manera, explicaría él, es que hubiese también no solamente un desplazamiento de estos animales de Asia hacia la misma América. Algunos al llegar a América se extinguen porque las condiciones climáticas van a cambiar y va a hacer que esas especies, las especies de animales se extingan, porque no van a ser capaces de poder, digamos, adecuarse a las condiciones que se van a dar aquí. Aspecto que sí va a lograr el hombre va a tener la capacidad de poder adecuarse, transformarse de acuerdo a las necesidades del contexto y a los climas. Entonces, esta va a ser la explicación de Alex Drilka. ¿Cómo lo hace? Él se basa en unos hallazgos de fósiles que se van a encontrar en Estados Unidos, unos que van a ser denominados como Folsom y otros que van a ser los de Clovis. Los de Clovis son los que en estos momentos están datados como los más antiguos. Entonces se hablan de los restos de Clovis y de Folsom, que son los que le van a dar idea a Alex Drilka de que, digamos, ellos vienen, o el hombre es originario de Asia, ¿sí? Entonces va a ser como la teoría, esa va a ser una de las teorías que va a tener más impacto, aunque en estos momentos podemos decir que ya hay muchos cuestionamientos al respecto porque se han encontrado evidencias de restos que son mucho más antiguos que los de Clovis y Folsom y que no tienen en cuanto a ADN ningún tipo de relación con
con los fósiles de Asia. Pero en su momento esta fue la teoría que tuvo mucho más trascendencia, de tal manera que hasta hace muy pocos años se consideraba que los fósiles más antiguos eran los de Clovis. Entonces aquí tenemos de Ales Drilka, esta sería más o menos como la ruta, aquí un poco más amplia, pasando por el estrecho de Bering, van a poblar toda América y posteriormente van a llegar a Centroamérica y finalmente a Sudamérica, es decir, la población el poblamiento se da de norte a sur, ¿sí? De esa manera. Bien, hay otra teoría que se llama la teoría australiana, que es de Antonio Méndez Correa. Él es un portugués. Él va a decir que el hombre no viene de Asia, sino que viene de Australia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque él coge y compara los restos que va a encontrar en América y ve algunas similitudes con los rasgos de los dientes, de los pómulos, que de cierta manera se van a parecer a los australianos, y por eso él va a explicar que el hombre viene de allí. ¿Cómo lo va a explicar? Más o menos con una teoría similar a la de Ales Drilka, al decir que en el cuaternario también hubo una solidificación de esta zona en cuanto al agua, lo que permite que realmente se dé un desplazamiento de los seres humanos y también de especies animales hacia el sur, es decir, que para él el poblamiento se da de sur a norte, ¿sí? Eso es lo que va a decir entonces la teoría australiana. Bueno, aquí tenemos algunos utensilios encontrados por Ales Drilka en el hallazgo de Clovis, como lo que son las puntas de proyectil, que esas puntas de proyectil son fabricadas en piedra, como ustedes las pueden ver, son trabajadas en las orillas, por eso se puede decir que son, digamos, proyectiles, porque una piedra común y corriente no tiene este trabajo que se ve a la orilla que permite cortar, ¿no es cierto? Y estos proyectiles, de acuerdo a los estudios que ellos han hecho, son proyectiles que están asociados a la caza de los mamut. Por eso también Ales Drilka dice que no solamente viajaron seres humanos, sino que también viajaron animales. Bueno, aquí hay pues una recreación de lo que podría ser ese viaje de esas personas. Se dice que inicialmente cuando ellas llegan, pues eran personas cazadoras recolectoras, es decir, que vivían de lo que la naturaleza les proveía, no eran personas que produjeran su propio alimento, sino que tomaban de lo que la naturaleza les daba para poder sobrevivir. Cazaban los mamuts, lo hacían en grupos, vivían en grupos muy pequeños, no podían vivir de manera aislada porque nadie podría subsistir en esos medios tan agrestes, entonces era necesario la convivencia en comunidad, en grupos muy pequeños, se resguardaban en cuevas, ¿sí? Y pues vivían de la caza, la recolección, la pesca, y eran nómadas, es decir, vivían de un lugar a otro, vivían en un lugar mientras se acababa el alimento y luego se desplazaban a otro lugar donde, digamos, el alimento les podía proveer por un tiempo. Vienen posteriormente a encontrarse otros yacimientos que van a hablar sobre la llegada de otros animales, que también empieza a cuestionar cómo es que esos animales empiezan a llegar aquí. Por ejemplo, hay un yacimiento en Argentina que se llama Pehuenco, en el cual se van a encontrar restos de un perezoso gigantes. Aquí tenemos una recreación de un perezoso. Nosotros conocemos el perezoso, pero que es muy pequeño, en este caso es gigante. Hay una recreación la escala del hombre frente a lo que sería un perezoso. Y tenemos un clitodonte, que pues son especies que ya han desaparecido completamente y que solamente tenemos los vestigios de ellos, y fueron especies que coexistieron con ese hombre que llega aquí a América y que posiblemente pues fueron especies que fueron consumidas por estos primeros habitantes. Bueno, Charles Abbott, él es un médico estadounidense. Él va a cuestionar un poco la teoría de Ales Drilka. Él va a decir que no es posible que él dice que, bueno, Ales Drilka dice que el hombre más antiguo que se ha encontrado en América es los restos de Clovis, ¿verdad? Pero resulta que Charles Abbott, él es médico, él no es ni arqueólogo, ni antropólogo, ni historiador, pero va a encontrar unos restos en una finca que tenía,
y a partir de allí unos estudios que va a hacer él junto con otras personas, va a llegar a la conclusión que esos restos son mucho más antiguos que los de Clovis. Entonces, él va a cuestionar un poco la teoría de Alex Grilka al decir que no pudo ser en esa época en que llegó el hombre, en el periodo que dice Alex Grilka, que el hombre vivía en América mucho antes de que Alex Grilka dijera que el hombre se desplazaba. Incluso él va a cuestionar los relatos bíblicos, ¿no? Él va a decir que incluso mucho más allá va a tener una confrontación con la Iglesia Católica, porque él va a decir que esa teoría o esa apuesta de Adán y Eva es equivocada y que el hombre es mucho más antiguo de lo que la Biblia y Alex Grilka va a decir. Que los restos incluso datan del Pleistoceno, que es un tiempo mucho más atrás, vuelvo y repito, de lo que Alex Grilka decía. Obviamente, pues su teoría no fue aceptada por dos cosas. Primero, pues porque enfrentarse a la Iglesia Católica en el siglo XIX, pues eso era bastante peligroso. Sus relatos fueron desestimados. Y por el otro, pues la teoría más acertada y que no peleaba con la Iglesia era la de Alex Grilka. Bueno, hay otros, bueno, se habla que no solamente hubo una sola oleada, o sea, una sola llegada, sino que hubo muchas oleadas o muchas llegadas de hombres, y que no solamente por una sola parte, sino que de pronto la llegada del hombre a América fue múltiple, no solamente por el estrecho de Bering o por la parte sur, sino que también se dio desde Europa hacia América y desde algunas islas que quedan cerca, les digo, desde esta parte, acá. Desde estas islas que están aquí cerca a Asia, estas islas que también hubo desplazamientos en barco, digamos en las embarcaciones de la época, desplazamiento de personas de aquí hasta acá, es decir, se habla de orígenes múltiples. De aquí, vamos acá, de acá, es decir que hay otras teorías que dicen que no se puede hablar de un solo lugar de llegada, sino que se hablan de muchos lugares de llegada, e incluso también cuestionan el tiempo de la llegada, que se estableció una temporalidad, pero resulta que la temporalidad es mucho más atrás de lo que se piensa. Y eso viene a ser, digamos, demostrado a partir de una serie de restos que se empiezan a encontrar, por ejemplo, en Brasil, en el lago de Santa, que se encuentran unos restos. También en el lago de Santa, que son los restos más famosos, que se llama el cráneo de Lucy, que el cráneo de Lucy es un homínido, uno de los homínidos más antiguos que se han encontrado, y que va a cuestionar lo de Clovis. Entonces se hace la reconstrucción y se encuentra que ese vestigio corresponde a una mujer que vivió, una mujer muy joven que vivió y murió en esta época, y que da a entender que el hombre es mucho más antiguo, ¿no? El hombre, pues, como era el hombre en esta época, no como es el hombre actual, sino Australopithecus como era en este momento. Hay otros yacimientos también que se encontraron y que también nos van a refutar de manera fuerte la teoría del Clovis. Por ejemplo, en Venezuela, el hallazgo de Caima, en Brasil, de Fedra Furada, el de Tocas Perana, en Perú, el de Cueva de Guitarrero, el de Piquimaya, el Piquimatay, en Chile, el Quereo, Monteverde, y en Argentina, Monte Hermoso. Es decir, se están encontrando una cantidad de vestigios que empiezan a cuestionar esas primeras hipótesis, pero todavía, digamos, hay muchos cuestionamientos, hay muchas críticas. Bien, aquí están los sitios que yo les decía, el sitio arqueológico de Monteverde, Chile. En este sitio arqueológico lo que se van a encontrar son unas huellas de un niño, si ustedes las pueden ver aquí. Aquí es una huella, el niño pasó por allí y esa huella quedó inmortalizada, ¿sí? Entonces este es un hallazgo arqueológico que se hace en este lugar. Bien, de tal manera que entonces miren todas las opciones de ingreso de las cuales podemos hacer referencia, es decir, en estos momentos ya no solamente se está hablando de una entrada,
sino se está hablando de múltiples entradas al continente. Allí las podemos ver, las podemos apreciar en la pantalla, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles entradas del hombre aquí al continente americano. Bien. Bueno, está el noruego Thor Gerda, que es el que va a hablar del desplazamiento de las comunidades de estas islas aquí al sur del continente. Bien, a través de la navegación circumpacífica. Creo que ahí está ahí. Y entonces, estas son como las diferentes teorías que se tejen en torno al origen de la población nuestra, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo y repito, no tenemos con exactitud en este momento poder decir es que es así o es así, sino que tenemos una serie de teorías que están respaldadas por una serie de hallazgos arqueológicos que han sido, digamos que en este momento son discutidos todavía. Lo que sí es seguro es que pues existe una múltiple procedencia. ¿Bien? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí queda claro todo? Sí, señora. Sí, señora. Ok, vamos a mirar qué hora es. Ya tenemos tiempo listo. Vamos a mirar otra cosita. Voy a buscar acá un documento. Permítame un segundo. A ver si lo tengo acá. No lo tengo acá. Bueno, voy a mostrar este que tengo acá por lo pronto. Este. Bueno, resulta que cuando nosotros vamos a hablar ya vamos a referirnos exactamente a la historia de América. Cuando contamos la historia de América la hacemos en una escala diferente a cuando contamos la historia europea, ¿sí? Incluso si vamos a contar la historia china o la historia africana, tendríamos que utilizar unas formas diferentes digamos, de categorización. ¿A qué me refiero? ¿Recuerdan cuando yo les hablaba sobre la forma de ver el tiempo? Pues resulta que nosotros no podríamos decir que nosotros hemos pasado por los mismos épocas o desarrollos o caracterizaciones que ha pasado Europa porque nuestros procesos han sido diferentes. De tal manera que, por ejemplo, en Europa podemos hablar de periodo antiguo, clásico, periodo antiguo, medieval, moderno, clásico, ¿sí? Por ejemplo. Y asimismo, entonces, algunos hechos entrarían dentro de esas clasificaciones. Esa clasificación no nos sirve a nosotros para hablar de la historia de América. Por lo tanto, se ha creado una escala histórica para hablar de la historia de América, que tiene que ver con el periodo paleoindio, arcaico, formativo, clásico, y el último sería posclásico para algunos o el clásico regional para otros, ¿sí? Entonces la escala es completamente diferente. Eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque no podemos cometer el error de decir la Edad Media en América, porque ese periodo de Edad Media no se dio en América, o decir el periodo antiguo en América, no, porque aquí se dio fue paleoindio, arcaico y formativo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta de no cometer esos errores cuando estamos hablando de los tiempos históricos de cada una digamos, de los continentes. De igual manera, existe una historia para referirnos a África, existe una historia para referirnos a Asia, ¿sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso. Voy a referirme entonces, ya haciendo esa aclaración, a los tiempos. Bueno, yo creo voy a llegar acá al formativo, creo que es a lo que podríamos llegar, y posteriormente yo les explicaría el clásico, ¿el clásico regional, que sería, bueno, el último. El periodo paleoindio es el periodo más antiguo que tiene, bueno, esto hago una aclaración. Paleoindio, arcaico y formativo son los periodos que hablan sobre cuando el hombre ya estaba habitando este continente, ¿sí? Existen otras denominaciones para hablar del continente cuando no estaba la presencia del hombre como tal, que es la historia natural que les mostré ahorita, que habla sobre el Pleistoceno, bueno, todas esas categorizaciones que tiene. Allí el hombre todavía no se habla, pero cuando ya llega el hombre a habitar esta región, hay una nueva denominación, paleoindio, que es el periodo más antiguo. El paleoindio se refiere al periodo bien atrás donde aparecieron esos primeros hombres, ¿sí? Se calcula que es un periodo
voy a aumentarle un poquito acá para que ustedes puedan ver, es un periodo que es considerado por muchos como anterior al 12.500 antes del presente, ¿sí? Bueno, aquí podemos decir antes del presente o algunos dicen antes de Cristo, ¿bien? De acuerdo al calendario que nosotros manejamos, podríamos decir antes de Cristo, pero los arqueólogos prefieren decir antes del presente o después del presente, ¿sí? Bien. Ese es un periodo entonces que va desde el 12.500 al 10.500, perdón, al 10.000 antes de Cristo, es decir, mucho más allá, y que coincide con un periodo que se va a llamar el periodo del Holoceno. El Holoceno es el periodo de la Tierra, ¿sí? Repito, si hablamos de los periodos de la Tierra, ellos tienen una nominación y la existencia del hombre tiene también otros periodos. Bien, es un periodo del cual se tiene, digamos, conocimiento es a partir de los vestigios que el hombre dejó. No hay escritos como tales que cuenten cómo vivían los hombres. Este es, por lo tanto, es un periodo en el cual tienen que ir los arqueólogos a estudiarlo y cómo lo estudian a partir de los vestigios que esos arqueólogos encuentran. Entonces, a partir de las vasijas, a partir de las flechas, aquí todavía no hay vasijas, aquí son utensilios de caza, ¿sí? Como flechas, como piedras arregladas, etcétera. Entonces, a partir de estos primeros vestigios que son rudimentarios y que son vestigios que se adecuan a la caza de esos animales que van a cambiar y que van a ser particulares dependiendo si son animales pequeños, animales grandes. Es decir, la manera como están confeccionados esos utensilios van a hablar por sí mismos porque te van a decir para qué tipo de animales eran, si eran animales grandes o animales pequeños. Entonces, a partir de estos utensilios y de todos esos vestigios es que los arqueólogos intentan tratar de construir la historia de estas personas que vivían en este periodo que se va a llamar Paleoindio. Estas personas de esta época eran nómadas, ya lo expliqué anteriormente. Nómadas es que viven de un lugar a otro. ¿Y por qué viven de un lugar a otro? Porque ellos todavía no habían descubierto la agricultura, de tal manera que ellos vivían de lo que la naturaleza les daba. Y cuando se acababa los productos que ese sector les daba, pues tenían que desplazarse a otro, y así sucesivamente, ¿no? Y también esos desplazamientos los hacían de acuerdo a las estaciones, ¿sí? Porque había estaciones en las cuales los alimentos de pronto eran escasos, entonces tenían que ir a otro lugar a buscar mejores condiciones. Ellos sabían sobre todo manejar el arte de la caza. Allí se evidencia también a partir de los restos que se encuentran presencia de megafauna. ¿Qué es megafauna? Animales grandes. Mega es grande, ¿no? Entonces, presencia de animales grandes a partir de los restos que se van a encontrar. Bueno, ellos fueron aquí en este periodo encontramos los primeros pobladores del territorio colombiano. También vivían de la pesca, la caza, los recursos vegetales que se daban en este periodo. Bien, posterior a este periodo viene un segundo periodo que es el periodo arcaico. En este periodo el arcaico se encuentra desde el 10.000 al 7.000 también, antes del presente, que es ya todo el periodo del Holoceno, de la historia de la Tierra, que se llama Holoceno. Aquí se van a producir importantes cambios climáticos que de cierta manera van a afectar la flora y la fauna, es decir, a la vegetación, y va a afectar a los mismos animales. Aquí muchos animales van a morir, mucha vegetación va a desaparecer porque al ver un cambio drástico, donde las temperaturas van descendiendo de pasar a unos climas muy fríos a unos climas cálidos, va a haber vegetación que no se va a poder adaptar, animales que no se van a poder adaptar y necesariamente van a desaparecer. Esto también va a producir que el hombre, para que no desaparezca, empieza a transformar sus costumbres y empieza a transformar sus maneras de hacer las cosas, ¿sí? Él empieza a adaptarse a esas nuevas condiciones climáticas que van a surgir. Van a seguir siendo cazadores recolectores, pero entonces ya aquí van a tener que cazar otros animales, van a tener que tratar de conocer otras plantas diferentes a las que ya iban a conocer.
Este aumento, digamos, se van a generar unas condiciones favorables a nivel de, digamos, del clima, que va a permitir que la población aumente. Es decir, ya no se van a hablar de grupos pequeñitos como sí los había en el periodo paleoindio, que eran grupos pequeñitos, que eran grupos que básicamente buscaban como su subsistencia. Aquí la población va a crecer, ¿no es cierto? Y entonces al crecer se necesitan más alimentos, entonces van a tener que desarrollar una tecnología que permita cazar más, que permita adquisición más de vegetales para poder, digamos, subsistir. Va a haber un aumento en el consumo de plantas, se va a manipular más la vegetación, ¿sí? El ecosistema forestal se va a manipular más y se van a empezar a ver un poco lo que va a ser la agricultura, ¿sí? El cultivo, pero sobre todo de plantas. Entonces, esto va a permitir al conocer más las plantas, entonces va a haber una diversificación de la dieta, que va a entonces permitir que el hombre no solamente coma unas cosas que se consumían antes, sino que la dieta se amplíe un poco más. Esto va a ser en este periodo. Bien, aquí luego continuamos, después de esto sigue el periodo formativo, que es el periodo durante, este periodo formativo, algunos lo dividen en formativo alto, medio y bajo. Aquí yo voy a referirme en general al periodo formativo. Es un periodo que es ya cuando el periodo de la Tierra Holoceno está como en la mitad, más o menos hacia al 6000, antes del presente o antes de nuestra era. Aquí ya hay unos cambios bastante importantes en el territorio, ya las temperaturas han aumentado un poco más. Si vamos a mirar, digamos, en Colombia, lo que es Colombia, en el norte de Colombia, es decir, en la parte de la costa, va a emerger toda una tradición, ¿sí? Una tradición de la población que está allí, que se va a alimentar ya entonces de animales del mismo mar. Se van a dar unos asentamientos costeros bastante importantes, que van a tener un control sobre la alimentación que va a proveer el mismo mar, va a tener un control sobre las playas, va a tener también un control sobre los ríos pequeños, porque todas estas poblaciones siempre van a buscar estar en contacto con el agua, con el mar, ¿sí? Ya sea con los mares o sea al interior con los ríos, porque los ríos son los que les permiten pues, el sustento del agua. Si nosotros miramos, hacemos un análisis de dónde se ubican, por ejemplo, las grandes civilizaciones de Europa, África, Asia, todas ellas nacen y surgen o se desarrollan en torno a un río, ¿sí? Por ejemplo, los egipcios en torno a, digamos, al río Nilo, ¿ya? Los chinos se desarrollan en torno a los ríos Amarillo y Azul. En Europa, Éufrates. Entonces siempre digamos, las fuentes hídricas van a ser completamente esenciales y allí es donde van a surgir o se van a desarrollar las poblaciones. Eso no solamente va a ser en el caso del continente, de nuestro continente europeo, asiático o africano, también va a ser, digamos, un determinante para nosotros, ¿sí? En este caso, entonces vamos a utilizar el mar, pero también vamos a utilizar los ríos. El río Magdalena, por ejemplo, va a ser un eje central, un eje neurálgico para las culturas aquí de Colombia, ¿sí? El río Magdalena. No obstante, hoy en día también sigue siendo digamos, un afluente muy importante, a pesar de que lo estemos contaminando y a pesar de que existan toda una serie de normas para privatizar el río en torno a las represas. Bueno, entonces durante este periodo también digamos, bueno, entonces se permite el acceso o se controla lo que son las playas, los pequeños ríos, las lagunas, los bosques, las sabanas, es decir, ya el hombre empieza a apropiarse de esos territorios, a saber cómo manejarlos, a saber cómo se comportan con el clima, a saber qué animales viven allí, a saber qué plantas pueden crecer,
o que durante cierto periodo qué plantas se pueden cultivar y qué otras no se pueden cultivar. Entonces ya aquí en este periodo formativo el hombre domina de cierta manera lo que es la naturaleza, empieza a dominar esos cambios climáticos que se empiezan a gestar. Hay algo también importante que va a surgir aquí en este periodo y es la construcción de la cerámica, ¿sí? La cerámica va a ser un factor esencial porque esto va a implicar que el hombre va a empezar a cocinar los alimentos, ya no va a comérselos crudos de pronto como se los comía en otros momentos, sino que va a empezar a cocinarlos, va a empezar a desarrollar toda una serie de cultura en torno a la cocina de esos mismos alimentos. Y la cerámica va a ser un factor entonces esencial que va a entrar digamos, a jugar allí un papel importante, pero no solamente en la cocina, sino también la cerámica como como utensilios para diferentes formas de enterramiento, ¿sí? Aquí no solamente se va a transformar la alimentación, se va a transformar las maneras de hacer las cosas, sino va a empezar a complejizarse los rituales, las maneras como el ser humano va a entender y va a comprender el mundo que lo rodea, ¿sí? Eso se va volviendo complejo en la medida que el hombre las comunidades van creciendo y van desarrollando estrategias para poder conseguir alimento y eso hace entonces que hayan otras formas de organización y otras formas de reflexionar sobre el mundo que lo rodea. Entonces, esta sociedad se va volviendo muy compleja en el periodo formativo, ¿sí? Se van creando asentamientos, por ejemplo, asentamientos en la sabana de Bogotá, asentamientos en el Alto y Medio Magdalena. Alto Magdalena me estoy refiriendo, por ejemplo, San Agustín, el Medio Magdalena. En el macizo antioqueño también, digamos, se dan una serie de asentamientos, entonces podemos ya mirar que, como les explicaba, digamos, el río Magdalena y los afluentes, los ríos, se empiezan a convertir en lugares importantes donde las civilizaciones van a entrar a jugar, a construir toda su sociedad. Si miramos, por ejemplo, la que nosotros llamamos como San Agustín, se va a ubicar en una región que es muy rica en agua, ¿sí? Allí encontramos el nacimiento del río Magdalena y va a ser un centro, un sector bastante importante para esa cultura que vivió en ese momento, que nosotros de manera caprichosa llamamos el día de hoy San Agustín. Entonces, eso va a pasar en el periodo formativo. Obviamente, repito, este periodo formativo, los arqueólogos los dividen también, le tienen subdivisiones, el alto y medio y bajo formativo, para dar algunas explicaciones allí. Después de este periodo vamos a tener el clásico, un clásico que algunos denominan clásico regional, otros simplemente clásico, depende del autor. Y en ese periodo clásico ya es donde nosotros podemos ver las culturas desarrolladas en su esplendor, ¿sí? Acá en el periodo formativo tenemos la cultura San Agustín. Es aquí en este periodo de San Agustín y Tierra Adentro donde surgen las culturas de San Agustín y Tinarrento, que son culturas que van a desaparecer cuando entra el clásico. Por eso muchos grupos indígenas estaban ubicados en esa zona y cuando llegan los españoles no tenían ni idea quiénes, cuando se les pregunta a ellos, no tenían ni idea quiénes habían hecho esas construcciones, porque la gente que vivió en San Agustín y Tierra Adentro va a vivir en el formativo y va a desaparecer en ese periodo. Ya entonces en el periodo clásico se van a formar, digamos, va a haber una organización mucho más compleja, vamos a mirar que se van a gestar los cacicazgos, ya vamos a mirar una religión un poco más estructurada, una organización política, social, económica, que va a ser bastante importante, no solamente aquí, sino en toda América, culturas como los mayas, los aztecas, los incas, los chibchas, aquí los quimbayas, todos ellos van digamos, a desarrollarse en su máximo esplendor y van a desarrollar una serie de sistemas políticos, de recolección de impuestos, una gran cantidad de cosas que van a hacerlos que se consoliden como grupos bastante importantes que dominan por completo el territorio, que tienen luchas por el dominio del poder por el territorio, aspecto que de pronto antes no se daba porque pues eran sociedades muy pequeñas. En este periodo, como ya hay un dominio de la agricultura, pues hay una explosión demográfica, hay mucha gente, entonces
se necesitan espacios para poder cultivar, para poder dominar, entonces empieza una lucha entre las poblaciones. Este es el periodo clásico, y bueno, esto es pues, finalizando el clásico, empezando el clásico, cuando aparecen los españoles, cuando se da ese encuentro entre nuestros indígenas y los españoles. Bien, entonces ese es como, así a grandes rasgos, el recorrido que nosotros podemos encontrar cuando estamos hablando sobre cómo es que se va a poblar nuestra región. Quisiera escucharlos a ustedes ahora. ¿Tienen alguna duda al respecto? Chicos, ¿se me durmieron? Profe, dijiste que el clásico era ya cuando los españoles vinieron. Laura, no te escuché. ¿Me repites, por favor? Dijiste que el clásico era ya cuando los españoles llegaron a los territorios, Sí. a colonizar. Sí, señora, el clásico. Sí, señora. Ah, ok, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿No más? Bien, entonces yo quisiera dejar hasta ahí. Me excuso, tengo ahorita una reunión. Ya son las 11:48, entonces si no hay ninguna otra pregunta, dejamos allí, y entonces yo esperaría, hoy estamos a 15, esperen un segundo, hoy es 15. ¿Cuándo es 26? ¿Me pueden mirar ahí, por favor? Es un domingo, profe. Ah. Bueno, entonces la otra semana, por favor, espero que ustedes organicen, durante esta semana organícense en grupos, escojan la comunidad que van a trabajar. Por favor, comuníquenselo a la monitora para que ella les diga si tú puedes o no, ya ese grupo, esa comunidad ya está. Y entonces ya le entregan la información a la monitora, por favor, quiénes son los integrantes, quién es la persona, quién va a ser el líder, y van a abrir la carpeta y me van a invitar a mirar la carpeta. Yo estoy mirando la carpeta, estoy haciéndole monitoreo para programar una primera reunión. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Que pasen un feliz día. Gracias, profe. Muchísimas gracias. De nada, chicos, nos hablamos entonces.